Bienvenidos a este nuevo episodio en Meditaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los modelos de lenguaje grandes. Los LLMs. Exacto, los LLMs. Y su capacidad para razonar, especialmente cuando se trata de matemáticas. Ya. Se habla mucho de cómo estos modelos son cada vez mejores para resolver problemas complejos. Sí. Pero ¿realmente están razonando o simplemente están usando trucos para encontrar la respuesta? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A menudo se evalúa los LLMs basándose solo en si llegan a la respuesta correcta. Pero eso no nos dice cómo llegaron ahí. ¿Podrían estar explotando patrones en los datos o usando atajos en lugar de razonar de verdad? Exacto. Es como si alguien sacara la mejor nota en un examen de matemáticas simplemente memorizando las respuestas, sin entender los conceptos. Claro. Y ahí es donde entra Reason Again. Cierto. Precisamente Reason Again es un nuevo método que busca evaluar si los LLMs realmente comprenden el razonamiento matemático. Y lo que he encontrado es bastante revelador. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo funciona exactamente Reason Again? Bueno, Reason Again utiliza código Python para representar el proceso de razonamiento necesario para resolver un problema matemático. Imaginen que tenemos un problema que dice: si un pastel se divide en 8 porciones y hay 3 personas, ¿cuántas porciones le corresponden a cada persona? Claro, un problema sencillo de división. Exacto. Reason Again generaría un código Python que representara los pasos para resolver ese problema, como dividir el número total de porciones entre el número de personas. Luego la magia sucede. Reason Again crea nuevos problemas con la misma lógica, pero cambia los números. Por ejemplo, en lugar de 8 porciones y 3 personas, podría ser 12 porciones y 4 personas. Entiendo. Se trata de ver si el LLM puede aplicar el mismo razonamiento a un problema similar, incluso si los números son diferentes. Exactamente. Y si el LLM entiende el razonamiento detrás de la división, debería ser capaz de resolver estos nuevos problemas también. No. Tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando se pone a prueba a los LLMs con Reason Again? ¿Realmente logran resolver estos nuevos problemas? Pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que incluso los LLMs más avanzados, los que se consideran los mejores, muestran una caída significativa en la precisión cuando se les evalúa con Reason Again. En serio, Norios, ¿de qué magnitud estamos hablando? Bueno, en algunos casos la precisión disminuye entre un 10% y un 20% después de que se cambien los números. Imagínense un LLM que resolvía el 80% de los problemas originales, de repente solo puede resolver el 60% de los problemas generados por Reason Again. Eso es una diferencia enorme. Suena como si los LLMs estuvieran más bien aprendiendo a reconocer patrones en los datos en lugar de desarrollar una comprensión profunda del razonamiento matemático. Esa es precisamente la conclusión a la que nos lleva Reason Again. Esto tiene implicaciones importantes para cómo usamos los LLMs en el mundo real. Claro, especialmente en áreas donde la precisión es crucial. Exactamente. Piensen en campos como la medicina, la ingeniería o las finanzas. Confiar en un LLM que no razona correctamente puede tener consecuencias graves. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de los LLMs? ¿Significa que no podemos confiar en ellos? No necesariamente. Lo que nos muestra Reason Again es que aún queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos desarrollar LLMs que no solo sean capaces de dar la respuesta correcta, sino que también puedan explicar el porqué detrás de su razonamiento. Y para eso necesitamos mejores métodos de evaluación como Reason Again para poder identificar las verdaderas fortalezas y debilidades de estos modelos. Exacto. Reason Again es como una lupa que nos permite ver más allá de la superficie y comprender cómo funcionan realmente los LLMs. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa realmente razonar? ¿Es algo que solo los humanos podemos hacer o podemos programar a las máquinas para que piensen como nosotros? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una pregunta que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de este episodio. Me muero de la curiosidad, pero antes de pasar a la siguiente parte me gustaría hacer una pausa y preguntar a nuestros oyentes: ¿qué les ha llamado la atención hasta ahora? ¿Qué es lo que más les intriga de Reason Again y sus implicaciones? Déjenos sus comentarios, nos encantaría escuchar sus reflexiones. Retomando nuestra conversación sobre Reason Again. Sí. Creo que es importante comprender cómo esta herramienta no solo evalúa los LLMs, sino que también nos ayuda a comprender mejor la naturaleza misma del razonamiento. Es un punto fascinante.
¿Podrías profundizar un poco más en eso? Claro que sí. Pensemos en cómo los humanos aprendemos a razonar. Vale. No nacemos con la capacidad de resolver ecuaciones complejas No, o de escribir código Python. ¿verdad? Por supuesto que no. Aprendemos a través de la experiencia, Ajá. la práctica y la instrucción. Exactamente. Y a medida que aprendemos, desarrollamos una comprensión profunda de los conceptos y principios que subyacen en las tareas que realizamos. No solo memorizamos las respuestas, sino que también entendemos el porqué detrás de ellas. Y eso es precisamente lo que Reason is Again intenta evaluar en los LLMs. Ujú. ¿No es así? Si realmente han desarrollado esa comprensión profunda Sí. o si simplemente están imitando patrones, sino una verdadera comprensión. Precisamente al cambiar los números en los problemas matemáticos, Reason Again pone a prueba la capacidad del LLM para generalizar su conocimiento y aplicar el razonamiento a nuevas situaciones. Es como si le pidiéramos a un estudiante que no solo resolviera un problema de ejemplo en un libro de texto, sino que también aplicara el mismo concepto a un problema del mundo real. Me gusta esa analogía. Realmente ilustra la diferencia entre la memorización superficial y la comprensión profunda. Y lo que es más interesante aún es que los resultados de Reason Again sugieren que incluso los LLMs más avanzados todavía tienen dificultades con esta generalización. Es decir, aún no han alcanzado ese nivel de comprensión profunda que caracteriza al razonamiento humano. Lo cual nos lleva de vuelta a esa pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente razonar? Exacto. ¿Es algo que solo los humanos podemos hacer o podemos enseñar a las máquinas a pensar como nosotros? Esa es una pregunta que ha fascinado a filósofos y científicos durante siglos, y aunque aún no tenemos una respuesta definitiva, herramientas como Reason Again nos están acercando a una mejor comprensión de este enigma. A menos nos ayudan a entender mejor las limitaciones de la tecnología actual y a establecer expectativas realistas sobre lo que los LLMs pueden y no pueden hacer. Exactamente. Y también nos impulsan a seguir investigando y desarrollando nuevas técnicas para mejorar la capacidad de razonamiento de los LLMs. Y tal vez en el proceso también aprendamos más sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza única de la inteligencia humana. Sin duda alguna. Es un viaje apasionante y lleno de descubrimientos. Ahora, volviendo a los hallazgos específicos de Reason Again. Sí. Mencionaste que algunos LLMs mostraron una caída en la precisión de hasta un 20% cuando se les presentaron problemas con números diferentes. Correcto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se desempeñaron diferentes modelos? Por supuesto. En estudios se evaluaron varios LLMs populares, como GPT-4 Turbo GPT-4, Llama 3.18BD y Cuentos 2.57BD. Y aunque todos estos modelos son considerados de última generación, mostraron una variación considerable en su capacidad para resolver los problemas generados por Reason Again. Es interesante que incluso entre los modelos más avanzados haya tanta diferencia en el rendimiento. ¿A qué se debe esa variación? Bueno, hay varios factores que pueden influir en el rendimiento de una LLM en una tarea de razonamiento. Uno de ellos es la arquitectura del modelo, es decir, la forma en que está diseñado y estructurado internamente. Claro. Algunos modelos pueden estar mejor equipados para manejar tareas de razonamiento que otros debido a la forma que procesan la información. ¿Y qué hay de los datos con los que se entrenan estos modelos? Eso también juega un papel importante. Absolutamente. La calidad y la cantidad de datos de entrenamiento son cruciales para el rendimiento de un LLM. Un modelo entrenado con un conjunto de datos masivo y diverso tendrá una mayor capacidad para generalizar su conocimiento a nuevas situaciones. Entonces, si un modelo se entrena con muchos ejemplos de problemas matemáticos, será mejor para resolver problemas nuevos con números diferentes. En teoría sí, pero también entra en juego la forma en que se entrenan los modelos. No se trata solo de la cantidad de datos, sino también de la forma en que se procesan y se utilizan esos datos para ajustar los parámetros del modelo. Es decir, que el proceso de entrenamiento en sí mismo puede influir en la capacidad del modelo para razonar correctamente. Exactamente. Y es aquí donde entran en juego las
técnicas de aprendizaje automático. Y la experiencia de los ingenieros que diseñan y entrenan estos modelos. Es un campo fascinante y complejo. Sí. Y aunque aún queda mucho por descubrir, herramientas como Reason Again nos están ayudando a comprender mejor las complejidades del razonamiento de las máquinas y a desarrollar LLMs más robustos y confiables. Sin duda alguna. Y a medida que avanzamos en esta área, es crucial que mantengamos un enfoque crítico y responsable, reconociendo tanto el potencial como las limitaciones de esta tecnología. Y hablando de responsabilidad, ¿qué implicaciones éticas tiene el uso de LLMs en áreas donde el razonamiento preciso es fundamental? Por ejemplo, en la medicina, la justicia o la conducción autónoma. Esa es una pregunta crucial que abordaremos en la siguiente parte de nuestro episodio. No podemos ignorar las implicaciones éticas del uso de LLMs en áreas donde las decisiones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. Me parece perfecto. Pero antes de pasar a esa discusión, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Claro. ¿Qué les ha parecido más sorprendente o preocupante? ¿Qué preguntas les surgen sobre el futuro de los LLMs y su capacidad para razonar? Interesante. Nos encantaría escuchar sus comentarios y seguir explorando juntos este tema tan apasionante. Retomando el tema de las implicaciones éticas, es fundamental ser conscientes de que los LLMs, a pesar de sus avances, siguen siendo herramientas creadas por humanos. Claro. ¿Esto significa que pueden heredar nuestros propios sesgos y limitaciones? Claro, si un LLM se entrena con datos que reflejan prejuicios existentes en la sociedad, es probable que sus prejuicios se manifiesten en sus resultados. Exactamente. Por eso es crucial que los desarrolladores de LLMs sean extremadamente cuidadosos con los datos que utilizan para el entrenamiento y que implementen mecanismos para detectar y mitigar posibles sesgos. Y no solo se trata de los datos. Claro. También está la cuestión de la responsabilidad. Si un LLM toma una decisión que tiene consecuencias negativas, ¿quién es responsable? El desarrollador del modelo, el usuario que lo implementó. Esa es una pregunta compleja y aún no hay una respuesta clara. Algunos argumentan que los desarrolladores deben ser responsables de asegurar que sus modelos sean seguros y éticos, mientras que otros creen que la responsabilidad recae en el usuario final, que toma la decisión de utilizar el LLM. Es un debate que sin duda se intensificará a medida que los LLMs se integren cada vez más en áreas críticas de la sociedad. Sin duda. Y es un debate que debemos tener con seriedad y profundidad, involucrando a expertos de diferentes campos, desde la ética y la filosofía hasta la tecnología y el derecho. Porque al final del día lo que está en juego es la confianza. Si queremos que la gente confíe en los LLMs y en las decisiones que toman, necesitamos asegurarnos de que estos sistemas sean éticos, transparentes y responsables. Totalmente de acuerdo. Y herramientas como Reason Again juegan un papel fundamental en este proceso, al ayudarnos a comprender mejor las capacidades y limitaciones de los LLMs y a identificar áreas donde se necesita mejorar. Es como si Reason Again nos diera un mapa para navegar por este nuevo territorio de la inteligencia artificial, permitiéndonos explorar sus posibilidades con precaución y sabiduría. Una metáfora muy acertada. Y es un viaje que apenas comienza. A medida que la investigación en LLMs avanza, podemos esperar ver nuevos métodos de evaluación y nuevas técnicas para mejorar la capacidad de razonamiento de estas máquinas. Y quién sabe, tal vez en el proceso, también aprendamos más sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza misma del pensamiento. Sin duda alguna. La exploración de la inteligencia artificial es también un viaje hacia el interior de la mente humana. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de Reason Again y el razonamiento de los LLMs. Espero que este viaje les haya resultado tan fascinante como nosotros. Y como siempre, los invitamos a seguir explorando, haciendo preguntas y participando en la conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Hasta la próxima en Meditaciones. Adiós. Hasta pronto.